Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo están todos y todas? Acá estamos atravesando, este nuevo desafío que es las clases a partir de lo que es, las aulas virtuales, las videoconferencias. Pero acá estamos, en una nueva clase, continuando con lo que es la historia de esta civilización griega, ¿sí? Que la clase pasada arrancamos con la primera clase, ¿sí? Con las civilizaciones que llamamos prehelénicas. ¿Se acuerdan? Que son estos pueblos que van a dar origen después a lo que va a ser la civilización griega. Como vimos en la clase pasada, podíamos hacer un repaso, si tenían ganas, tal vez tengan algunas preguntas todavía. Ustedes me mandaron lo que eran las actividades que teníamos que hacer de la clase anterior. La verdad que casi todos, ninguno tuvo problema realmente de realizar, principalmente la actividad 1, que era ubicar, hacer este juego, ¿no? El Educa Play, y ubicar en el mapa, y después teníamos que leer una fuente, ¿sí? Que era de un tal Plutarco, que hablaba sobre la leyenda de Teseo y el Minotauro. Y eso era de a dos, ¿sí? Y casi todos prácticamente pudieron trabajarlo bien el texto, y la idea era principalmente empezar a hablar sobre qué eran los mitos y para qué nos podían servir a nosotros o a los historiadores para entender qué estaba pasando en ese momento. ¿Sí? Y los que casi todos me respondieron justamente era esto de la lucha por el dominio del territorio entre los cretenses y los micénicos. Sí que se veía bien en este relato. Así que bueno, en esta clase, esta segunda clase, justamente vamos a continuar con lo que habíamos arrancado, ¿sí? Vamos a desarrollar este segundo, tercer periodo, ¿sí? Que se llama Edad Oscura, ¿sí? Habíamos visto que para el final de lo que era la civilización micénica, había ocurrido una segunda oleada, ¿sí? de pueblos que habían invadido todo lo que era el Mediterráneo oriental, ¿sí? Y principalmente un pueblo que se llamaban los dorios. ¿Sí? Ese pueblo dorio, ¿sí? Había llegado a la península de los Balcanes, ¿sí? Había bajado, ¿se acuerdan? Las flechitas que vimos del mapa, de varios otros pueblos que también habían llegado, le habían atacado a Egipto, a toda la costa de Palestina, de Siria, de Anatolia. Bueno, toda esa zona había sido atacada, y los dorios principalmente fueron los que llegaron y se quedaron. ¿Sí? Todavía los historiadores no saben muy bien qué fue lo que pasó. Lo que sí se sabe es que hubo un cambio, una transformación. ¿Sí? Por eso estamos en un periodo de transición que los historiadores llaman Edad Oscura. Y eso es lo que vamos a desarrollar hoy. ¿Sí? La Edad Oscura, los relatos homéricos o poemas homéricos que son tan conocidos, ¿sí? Que son la Ilíada y la Odisea, que seguramente en lengua y literatura algo deben haber visto, y también sobre los mitos, sobre la mitología griega, ¿sí? Y al final, bueno, vamos a ver un poquito de esta transición a lo que se va a llamar la época arcaica, que es cuando empieza a desarrollarse exclusivamente esta idea, ¿no? Del mundo griego, de la Hélade, ¿sí? Del mundo helénico, ¿sí? Ya bien formado. Así que bueno, para eso eh, vamos a abrir un recurso, ¿sí? Que es un prezi que les armé, para ir viendo más o menos cómo tenemos configurado este mundo griego, ¿sí? Que se está estableciendo para cómo va a ser los siglos posteriores, ¿no? Y van a ver, bueno, esto es como si fuera un mapa antiguo, ¿sí? Y yo fui marcando algunos ítems para que vayamos analizando un poco más profundo, ¿sí? Esto de la Ilíada de la Odisea, la mitología,
la organización política y social, ¿sí? Y el traspaso a la edad arcaica. Bueno, para arrancar, lo que vamos a hacer es como una introducción a lo que va a ser el tema. Vamos a ver un videíto muy cortito, ¿sí? Que les preparé para que empecemos a ver cuáles son los temas más importantes, ¿sí? Acá está. ¿Sí? Es un videito muy cortito como para introducirlos más gráficamente, más dinámico en lo que va a ser el tema de hoy. Vayan viendo cuáles son los puntos que más les va interesando, sí, que son 3, ¿sí? Que después los vamos a ir desarrollando un poco más. La Ilíada y la Odisea. Hay 2 libros muy importantes que tienen la esencia del espíritu griego. ¡Tarán! La Ilíada y la Odisea. Estos 2 libros entusiasmaron tanto a los antiguos griegos que todos querían vivir y pensar como los mismos héroes que los protagonizaban. Ustedes estarán imaginando guerreros antiguos con cascos de bronce adornados con crines de caballo y armaduras relucientes que combaten entre sí con valentía por el amor de una doncella hermosa. Bueno, tengo que decirles que están en lo cierto. La Ilíada es una epopeya, digamos un cuento que narra la guerra entre 2 pueblos enemigos y era recitada en forma de poema. ¿Cuál fue esa guerra tan famosa? Bien, se llamó la Guerra de Troya, que duró 10 años y que empezó con un concurso de belleza. Resulta que Paris, un príncipe troyano, fue nombrado jurado para elegir a la más bella de las diosas. Afrodita, que era la diosa del amor, tenía muchas ansias de ganar y le prometió a Paris que si vencía, darle el amor de la mujer más bella del mundo. Te lo prometo, la más bella. Como Afrodita ganó, Paris se sintió con derecho de matar a Helena, que era la más bella de la época. Pero el problema fue que ella era la esposa de Menelao, un poderoso rey griego, que además era hermano de otro poderosísimo rey, Agamenón. ¡Uy! Y sí, así se inició esta larga guerra en la que se hicieron legendarios a todos héroes como Aquiles y Héctor. Ellos combatieron valientemente entre sí por el honor de su pueblo y la protección de sus amigos. Hubo otro héroe que se hizo famoso en la guerra de Troya, y fue Ulises. Él era muy astuto y utilizaba su inteligencia de una forma muy especial. Fue a él que se le ocurrió una idea genial para vencer a los troyanos. Ulises simuló una retirada y dejó en la puerta de las murallas de Troya un enorme caballo de madera en calidad de obsequio. Los inocentes troyanos ingresaron el gran caballo de madera al interior de la ciudad, y cuando se hizo de noche, los soldados griegos escondidos dentro salieron del caballo y tomaron a Troya por sorpresa. Así culminó esta guerra. Todo gracias a este astuto engaño de Ulises que le dio la victoria a los griegos. Pero aquí, donde termina la guerra de Troya, comienza otra historia, la Odisea. Este libro narra las aventuras de Ulises, que demoró 10 años en poder regresar a su patria. Ulises tuvo que sortear increíbles aventuras contra monstruos marinos, sirenas enamoradizas, gigantes de un solo ojo, brujas malvadas y muchas otras peripecias más. La pregunta que hasta ahora nos hacemos es: ¿quién fue el autor de estos famosos poemas que son la base de toda la literatura occidental? Pues se cree que fueron narrados por la misma persona, Homero, un poeta ciego. Sin embargo, es muy poco lo que se sabe acerca de este misterioso trovador que vivió miles de años antes de Cristo. Los dioses del Olimpo. Bueno, ahora vemos la segunda parte, ¿sí? Los griegos tenían dioses y diosas para casi todos los aspectos de la vida. La guerra, vamos a derrotarlos a todos. El amor, a todos cuando escribes poemas. La familia, espero cenar amor. Y la sabiduría, entre otros. Pero había un dios que gobernaba por sobre todos, y era Zeus. Los principales dioses griegos eran 12, y
todos juntos. ¡Wow! ¡Qué lío! Como una gran familia. Ellos vivían en el monte del Olimpo. El palacio del Olimpo tenía todos los lujos que pudieran imaginar, con muchas habitaciones, un zoológico para los animales sagrados, salas de armas, cocinas y comedores. Ah, y el lugar más importante, un gran salón donde se reunían todos para debatir sobre los problemas de los hombres, como por ejemplo, ¿a quién deberíamos premiar hoy? O mejor dicho, ¿a quién deberíamos castigar hoy? Los dioses griegos eran muy parecidos a los humanos. Sentían odio y envidia, se lastimaban en guerras y combates, y sobre todo, se enamoraban entre ellos, trayendo al mundo hijos que también se convertían en dioses o semidioses. Pero había características que diferenciaban profundamente a los dioses de los humanos. Los dioses eran inmortales y poseían enormes poderes. Además, en sus manos tenían el control del destino de cada ser humano en la Tierra. Bueno, ahora vemos el final que habla sobre los Juegos Olímpicos, ¿sí? Las Olimpiadas eran una gran celebración que reunía a representantes de todas las ciudades griegas. Y mientras se realizaba este evento, estaban prohibidas las guerras. Sí, había una tregua sagrada que interrumpía cualquier tipo de contienda entre todos los pueblos griegos. Por eso, cada 4 años se celebra un evento deportivo y religioso. Bienvenidos a las Olimpiadas en honor a Zeus. Muy bien, amigos, ustedes ya saben de qué se trata esto. En las Olimpiadas hay grandes pruebas, pero para alcanzar la gloria hay que ganar la prueba del pentatlón. 5 disciplinas: carrera, salto, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina y lucha. No había mejor forma de impresionar a una mujer que ganando esa competencia, ya que equivalía a reunir todas las virtudes físicas y morales. Claro que ustedes deben imaginar que quien ganara esa ardua competencia recibiría una gran copa y mucho dinero como los deportistas de hoy. Bueno, no. Lo que recibía el ganador era una corona de hojas de olivo. ¡Ah, jovencito! Pero ya sabemos que a los griegos no les interesaba tanto el dinero como si les interesaba la gloria. Y vaya gloria la que simboliza esa corona de olivo. Era un premio enviado por los mismísimos dioses del Olimpo. Bueno, entonces, con este pequeño videíto, ¿sí? Vamos a arrancar, para empezar a aprender juntos, ¿sí? Acerca de este periodo, ¿sí? De la Edad Oscura, que va a arrancar justamente en el 1200 a.C., o 1150, ¿sí? Con esta oleada de invasiones en toda esta zona, y que va a dejar a ese mundo micénico, esa civilización micénica, en decadencia, ¿sí? Tanto política como económica como social. Y lo que vamos a ver justamente es las características principales, ¿sí? Y más o menos lo que íbamos viendo acerca de la línea de tiempo, bueno, el territorio, ¿sí? Vamos a ir viendo paso por paso. Ustedes saben que cualquier duda que tengan, ¿sí? Me pueden escribir. Yo, tanto la clase anterior como esta, las presentaciones yo se las voy a mandar para que tengan todo el material. Y además también disponemos del manual, ¿sí? Que es la historia de Capeluz, ¿sí? 1, con el que si tienen alguna duda o algo pueden profundizar por ese texto, ¿sí? Lo tenemos en formato PDF o fotocopiado, no hay problema, ¿sí? Entonces tenemos esta primera gran pregunta de ¿por qué Edad Oscura? ¿Sí? ¿Por qué se le dice Edad Oscura? Bueno, esta idea de oscuridad, ¿sí? Que la vamos a ver tal vez en otras etapas de la historia, ¿sí? Esta idea de la Edad Oscura fue dada por los historiadores más tradicionales por ser una fase en donde no existía un Estado fuerte y poderoso, ¿sí? Sino que son como estas ciudades-palacios, ¿sí? Que habían sido reinos,
en este primer momento van a ver que va a haber como dos etapas en realidad de esta edad oscura. Va a estar como debilitado, ¿sí? Y va a ser más lo rural que toda la parte urbana, lo fundamental, ¿sí? Además, ¿sí? Una de las características más importantes es que no hay registros de escritura, ¿sí? La escritura lineal B, que era utilizada por los micénicos, desaparece. Entonces, solamente como fuentes, para reconstruir qué pasó en este momento, tenemos como principales las arqueológicas, ¿sí? Todos los restos de vasijas, de elementos, el suelo, las construcciones, todo eso es lo que tenemos para saber qué pasó en este periodo. Y además, justamente, estas obras literarias, que son posteriores, que se van a dar después del siglo VIII, ¿sí? Que nos sirve para entender cómo era esta sociedad, ¿sí? O qué valores tenían, y eso es lo que vamos a ir analizando, ¿sí? Esta edad también se la llama edad homérica, justamente por estas obras, ¿sí? Y es este periodo que, como de transición a lo que va a ser la época arcaica, ¿sí? Que ya está dentro de lo que es la civilización griega o helénica. Vamos a empezar con la línea de tiempo, ¿sí? Que ya habíamos visto en la clase pasada, ¿sí? Habíamos llegado hasta el 1200, y ahora estamos justamente entre este periodo, hasta el 700 aproximadamente, siglo VIII, la edad oscura, ¿sí? Entonces tenemos la invasión de los dorios, la decadencia económica, la formación de lo que van a ser las primeras polis o ciudades-estado, ¿sí? Una expansión o migraciones que va a haber hacia Asia Menor, hacia toda la costa, ¿sí? De lo que hoy es Turquía, y también los orígenes, o sea, de dónde se remontan estos relatos de la Ilíada y la Odisea, y otras obras también importantes para entender este pensamiento de los griegos, de la mitología, ¿sí? Como la teogonía. Esto es para que más o menos volvamos otra vez a posicionarnos, ¿sí? Temporalmente en donde estamos. Luego tenemos justamente cómo van a quedar los territorios, ¿sí? Después de estas invasiones. Teníamos varios pueblos, ¿sí? Llegaron los dorios, entonces los jonios, ¿sí? Los eolios, que son los diferentes colores, algunos se van a quedar donde estaban, otros se van a correr los asentamientos hacia otras zonas, ¿sí? Y después muchos van a emigrar justamente hacia esta zona que se llama Asia Menor, ¿sí? O a otras islas. ¿Sí? En los diferentes colores tenemos cómo se está articulando de alguna forma este territorio griego. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado? Estos pueblos tenían un idioma, una cultura y una religión en común, ¿sí? Así que más allá de que eran ciudades independientes, ¿sí? Había algo que los unía. Después pasamos ahora a ver lo que son las fuentes, ¿sí? Las fuentes es lo que los historiadores o los arqueólogos utilizan, las fuentes primarias, ¿no? Para conocer justamente estas culturas. Y dijimos que las dos principales que se podían ver en esta época, por la desaparición de la escritura, o la ausencia de la escritura, son las arqueológicas, ¿sí? Que acá tenemos que son la cerámica, los metales, toda la metalurgia, ¿no? Las herramientas, las armas, después cómo eran las prácticas para enterrar a sus fallecidos, ¿sí? Funerarias, el desarrollo humano, cultural. Eso por un lado, ¿sí? Por eso tenemos como diferentes etapas según las formas que van a tomar estos elementos arqueológicos. Y después tenemos por otro lado la poesía épica, ¿sí? Que es este recuerdo, ¿no? Estos relatos o estos, digamos, esta tradición oral, ¿sí? Que venía remontada claramente de varios siglos, y que para posteriormente estos poetas, tanto Homero como Hesíodo, ¿sí? Las van a escribir, las van a cristalizar, como decimos. Tenemos la Ilíada de la Odisea, y de Hesíodo tenemos la Teogonía,
¿sí? Que es la creación del mundo, ¿sí? Y los trabajos y los días, que nos cuenta un poco cómo era la sociedad de los campesinos de este mundo. Bueno, entonces justamente ahí vemos nuevamente cuáles son las características principales, ¿no? de este momento. Tenemos que la población disminuye, ¿sí? Que los asentamientos se mueven y hay nuevas ciudades, que hay migraciones hacia otras regiones, que cae la economía del comercio. Después se abandonan esos grandes palacios, ¿sí? Que tenían los micénicos, que habían caído, ¿sí? Por estas invasiones. Se va a empezar a desarrollar todo lo que es las armas y herramientas con hierro, ¿sí? Antes acordémonos que las civilizaciones anteriores utilizaban el bronce, y por eso los dorios, que ya tenían el hierro, pudieron conquistarlos de alguna forma. Se va a abandonar la escritura para el final. Vamos a ver que va a haber la introducción de un nuevo alfabeto, ¿sí? Por este abandono de la escritura de la lineal B. Y este nuevo alfabeto griego va a tener influencia, ¿sí? De otra civilización fenicia, ¿sí? Y para el final también vamos a tener esta formación o surgimiento de las primeras polis o ciudades-estado, y este impulso de la aristocracia, ¿sí? de los ricos, digamos, que van a ascender en el poder. Bueno, bueno, esto para más o menos para que ustedes sepan, ¿sí? Y nos posicionemos tanto temporalmente como geográficamente. Bueno, hasta ahora espero que me vayan siguiendo, ¿sí? Que vayan tomando nota, lo más importante, ¿sí? Igual esto lo van a tener, y en el libro lo pueden desarrollar mejor. Vamos a ver entonces la Ilíada y la Odisea, ¿sí? Bueno, estos fueron unos poemas épicos, ¿sí? La épica justamente es esto de la guerra entre diferentes pueblos, que en un primer momento claramente se iban relatando de aldea en aldea, ¿sí? De ciudad en ciudad, iban contándole a la gente, ¿sí? Que la mayor parte de la gente era analfabeta, entonces no podía leer. Entonces además se van transmitiendo, ¿no? De generación en generación. Y este poeta Homero, ¿sí? Para el siglo VIII, va a cristalizarlo, estos relatos, ¿sí? Parece ser que estos eran como historias que venían de un conjunto de historias más grande, pero estos dos son los únicos que han quedado, digamos, registro. Que cuentan más o menos una historia que podría llegar a suceder en este fin del mundo micénico y principios de la Edad Pura. ¿Y qué narran estas historias? Bueno, estas historias narran, ¿sí? Estas grandes batallas épicas, ¿sí? De héroes y de reyes de estas ciudades micénicas. En la Ilíada tenemos justamente la guerra de Troya, que es muy conocida, ¿sí? Por el caballo de Troya, por algunas películas también que se han hecho. Y después tenemos la segunda parte, que es la Odisea, que cuenta los viajes, ¿sí? De Odiseo, o también llamado Ulises, ¿sí? Que fue un héroe de esta guerra que intenta volver a su hogar. Bueno, acá vamos a ver justamente que hay muchos elementos y personajes también de la mitología. Vamos a ver que hay dioses, semidioses, más en la Odisea también tenemos brujas, sirenas, monstruos, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿no? ¿Para qué nos sirven estos relatos? Si tal vez no sucedieron, ¿no? Es algo de la literatura. Y bueno, lo que nos puede servir justamente es para tratar de conocer diferentes, ¿no? Elementos de esta sociedad, de su religión, de la religión de estos pueblos, de la cosmovisión, o sea, de la forma de pensamiento
y los valores de este mundo griego, ¿sí? De ese momento. Es más que nada, lo utilizan para eso, para ver cómo pensaba esta gente. Bueno, lo tenemos a través de estas obras. La Ilíada, ¿sí? Acá lo que vemos, acá en el centro, yo encontré como el primer verso de la Ilíada. Pensemos que son poemas y son versos, ¿sí? Que está en griego. Pero bueno, un poco la historia, muchos ya la conocen, ¿sí? Un poco la explica el video que vimos, ¿sí? Tenemos que había una ciudad, esta ciudad de Troya, o Ilión, ¿sí? Por eso se llama Ilíada, que era muy rica, tenía mucho poder, acá en Asia Menor, y después teníamos diferentes ciudades de los griegos, o de los aqueos, ¿sí? Donde Micenas era la principal, y después teníamos Esparta, Tirinto, ¿sí? Ítaca, de donde era Ulises. Tenemos al rey de Micenas, que era Agamenón, el de Esparta, que era Menelao. En Troya estaba el rey Príamo, que tenía 2 hijos, Héctor y Paris. Bueno, sucede que estas ciudades griegas tenían un poco de celos de esta ciudad de Troya, entonces la van a invadir, y ponen como excusa de que Paris rapta a Helena de Troya, que era la esposa del rey de Esparta, y se la lleva. Entonces dicen, bueno, tenemos que ir a rescatar a Helena, ¿no? Entonces van todos los reyes o héroes griegos a Troya. ¿Sí? Entonces, bueno, suceden varios episodios y hay muchas luchas entre los troyanos y los griegos. Aparece el héroe, el semidios Aquiles, ¿sí? Que tiene una lucha contra el troyano Héctor. Bueno, suceden muchos hechos y al final parecía que los héroes troyanos, ¿sí? Habían ganado, y a Ulises se le ocurre, ¿sí? Que Ulises no tiene poderes como tal vez van a tener otros héroes, ¿sí? Sino que él tiene su inteligencia. Entonces dice justamente, bueno, hagamos una sorpresa, algo que no se espera. Y construyen un caballo enorme, ¿sí? Y adentro se meten varios griegos. Entonces eso se lo van a dar como un regalo para que lo puedan hacer pasar por las murallas de Troya. ¿Sí? Y cuando ese caballo ingresa, a la noche tarde, ¿sí? Los griegos salen, abren la puerta de la fortaleza y entra todo el ejército griego y los matan a todos. ¿Sí? Digamos que de alguna forma, resumidamente, esto es lo que sucede. El final de la Ilíada, esto último del caballo, aparece en el principio de la Odisea, así que es la otra obra. Lo que sí es real es que el mismo arqueólogo que encontró, que habíamos visto la clase pasada, ¿sí? Encontró la ciudad de Micenas, encontró primero esta ciudad de Troya, ahí en Asia Menor. Y resulta que no fue la única Troya que existió, que en realidad existieron como 9 Troyas, nada más que una se fue como destruyendo y volvieron a construir otra encima. Y la idea que tienen es que esta es la Troya 6, la que relata Homero, digamos, en la Ilíada. Así que bueno, un poco de real habrá en todo esto. También existen fuentes de otros pueblos, como los hititas, ¿sí? Que estaban ahí nomás, que también hablan de una guerra con esta ciudad, que le decían Wilusa en vez de Ilión o de Troya. Así que bueno, un poco para ver qué interesante, ¿no? Partes que pueda haber de lo histórico, ¿sí? Y de la literatura, ¿no? Un poco. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, esto podría llegar a ser la lucha entre Héctor y Aquiles, ¿sí? Con esas armaduras, ¿sí? Ya son de bronce y algunas después van a ser de hierro.
Y acá tenemos el final con el caballo, que los troyanos lo hacen ingresar, y después los griegos que estaban adentro salen y ayudan a destruir toda Troya. Bueno, hasta ahora espero que se esté entendiendo, no sea mucha información. Yo sé que tal vez muchos conocen la historia, tal vez otros no. La segunda parte, entonces, tenemos que es la Odisea o los viajes de Ulises, ¿sí? Ulises justamente, después de pensar esta idea del caballo de Troya, ¿sí? Quiere volver a su casa, después de 10 años que había estado en la guerra de Troya, pero lamentablemente va a estar otros 10 años perdido por el Mediterráneo. Acá se muestra una idea, o sea, él tenía que volver acá, a Ítaca, de acá a acá. Pero la marea, los dioses, o lo que sea, no lo ayudaron, ¿sí? Entonces hizo todo un recorrido y conoció diferentes monstruos y todo, y después regresó a su casa, lo estaba esperando Penélope, que es su esposa, ¿sí? Y tardó otros 10 años más. Y luego llega a su casa, tiene otros problemas en su casa, pero termina bien la historia. Bien. Por eso vamos a ver entonces esta importancia de lo que es la mitología griega, ¿sí? Lo que habíamos visto un poco con Teseo y el Minotauro, ¿sí? ¿Qué son los mitos? ¿Sí? Los mitos son justamente relatos que explican los orígenes del mundo, los orígenes de los dioses, de los héroes, de diferentes criaturas, los titanes, diferentes monstruos, ¿sí? Primero se difundieron de forma oral, después pasaron a ser parte de la literatura, y formaban parte justamente de la vida cotidiana de estos griegos, les servía para explicar fenómenos, y también las diferencias que había culturales, o quién era amigo, quién era enemigo, ¿sí? Muchos venían de otras regiones de Asia, que los griegos los van a tomar y adaptar, y después los mismos griegos después, esta mitología griega va a ser la base de la mitología romana, posteriormente, ¿sí? Bueno, acá tenemos otra obra, ¿sí? Esta es de Hesíodo, ¿sí? Hesíodo de la ciudad de Ascra, ¿sí? Que cuenta justamente esta creación del universo, ¿sí? En la teogonía. ¿Sí? Vemos que primero cuenta que era todo un caos, ¿sí? Hasta que empieza a aparecer la tierra, ¿sí? El cielo, y de ellos se van creando diferentes seres, ¿sí? Tenemos los titanes, que eran 6 hombres y 6 mujeres, los cíclopes, los gigantes, ¿sí? Y después hay otras generaciones, ¿sí? De dioses, tenemos a Cronos, ¿sí? Bueno, a Zeus, van sucediendo diferentes cosas, unos le van sacando el poder a otros, hasta que queda Zeus como el rey de los dioses, y más o menos para resumirles esta idea. Y después Zeus va a tener a su esposa principal, pero después va a tener hijos con otras diosas, ¿sí? Y también con humanas, ¿sí? Y esos, digamos, esas uniones entre Zeus o entre dioses y humanos van a ser los héroes o semidioses, ¿sí? Acá tenemos un fragmento, por ejemplo, de lo que es la teogonía, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, en primer lugar, existió el caos, después Gea, ¿sí? La de amplio pecho, sede siempre segura de todos los inmortales, que habitan la nevada cumbre del Olimpo. En el fondo de la tierra, de anchos caminos, existió el tenebroso Tártaro, ¿sí? Que era como el infierno. Va contando entonces cómo se van creando los dioses, ¿sí? Que Gea es como la madre, y la tierra es la madre de todos los dioses, con Urano, ¿sí? Y que después en un momento dado va a crear a los titanes, y uno de ellos es Cronos, ¿sí? Que era el más terrible de los hijos, ¿sí? Y que tenía un odio a su padre, y termina matando a su padre y tomando el poder, y a su vez su hijo Zeus va a sacarle el poder a él.
y vamos a tener a los 12 dioses más importantes, ¿sí? Que son Zeus, Hera, Atenea, Ares, ¿sí? Apolo, bueno, hay muchos dioses. Eso está bueno también que a ustedes, si les interesa, ¿sí? Esta temática, lo puedan investigar ustedes solitos también. Pero un poco para que leamos cómo es este relato, ¿sí? Bueno, justamente los dioses griegos, ¿qué son? Son dioses que parecen, o sea, tienen características humanas, ¿sí? La única diferencia en sí es que son inmortales, tienen poderes, pero sus caracteres eran bastante impredecibles, ¿sí? A veces estaban contentos, eran justos, otras veces eran crueles y vengativos, pero le daban a los griegos, ¿sí? Esta idea de que era la perfección y la belleza, ¿sí? Estaba personificada justamente en estos dioses. Y intentaban buscar su favor a través de adorarlos, de hacerles sacrificios en distintos templos o altares, y trataban de comunicarse con ellos por medio de los oráculos, ¿sí? Que eran lugares donde había unas sacerdotisas, unas que se llamaban pitonisas, que tal vez puede ser que en alguna película la hayan visto, ¿sí? Que le hacían preguntas y ellas respondían, supuestamente influenciadas por los dioses. Y estos dioses principales vivían en el monte Olimpo, ¿sí? Que era el monte más alto de Grecia. Acá tenemos las imágenes de Zeus y de Atenea, que son uno de los principales que tenían los griegos. Había templos muy importantes que después vamos a ver en las épocas posteriores que van a ser. Atenea, por ejemplo, era la diosa más importante de la ciudad de Atenas, ¿sí? Y bueno, cada ciudad, digamos que va a tener como un dios principal, y todos los dioses también van a creer, pero bueno, van a tener uno protector de la ciudad. Y acá tenemos algunos también, como Poseidón, el rey de los mares, Apolo, Artemisa, Demeter, que es la diosa de los cultivos. Como ven, todos los dioses representan algo de la naturaleza, ¿sí? Tal vez alguna actividad de las personas. Entonces cada uno tenía uno que era el que más le rezaba, o para alguna cosa le rezaba a uno, si no le rezaba a otro, ¿sí? Bueno, por otro lado, entonces, tenemos el tema de los héroes y los semidioses, ¿sí? Dijimos entonces que los semidioses eran la unión, ¿sí? Entre un mortal y un dios, ¿sí? La mayor parte de estos semidioses son todos hijos de Zeus, ¿sí? Entre ellos tenemos, por ejemplo, Perseo, ¿sí? Que a él, Atenea lo encomienda matar a la Medusa, así que era este monstruo con serpientes en la cabeza, que se ven en algunas películas también conocidas. Después tenemos a Hércules, también que era hijo de Zeus, y una mortal, que tiene que hacer 12 trabajos, 12 pruebas. Tenemos a Aquiles también, que lo vemos como un héroe de Troya. Y, como habíamos visto antes, Teseo, que también era su padre verdadero, era un dios, ¿sí? Y la mayor parte tiene justamente algún tipo de poder o de virtud importante, ¿sí? Que lo caracteriza, aunque también hay algunos que no tienen poderes, como por ejemplo Ulises, ¿sí? Que él tenía su inteligencia, pero no tenía su valentía y su fuerza, pero no tenía una habilidad sobrenatural. Entonces, para los griegos, digamos que su máximo exponente a donde querían llegar era justamente ser un héroe y ser recordado como un héroe, ¿sí? Luego de su muerte, y por eso la muerte tenía que ser algo heroica y gloriosa, aunque fuera violenta y sangrienta y muriera, lo más glorioso para los griegos era morir en batalla. Y también intentar ansiar estos valores y virtudes, la belleza, el honor, ¿sí? La ayuda de la comunidad, y todo eso, ¿no? Bueno, hasta ahora vimos varias cosas, es un poco largo el tema, ¿sí? Así que vamos a intentar resumir
lo que es lo posterior, que es propiamente la organización social y política en esta época de la Edad Oscura. ¿Sí? Primero vamos a ver justamente cómo era esta organización social, ¿sí? Antes teníamos a los reyes, ahora vamos a tener a una clase social que son los aristoi, ¿sí? Que es la aristocracia, o sea, lo que son los dueños de las tierras, los más ricos. Piensen que la palabra aristoi significa los mejores, ¿sí? Por eso ahora vamos a ver también lo que era el oikos, ¿sí? Para poder entender bien en qué se basaba, ¿no?, esta pirámide social. Por encima de todo teníamos al basileus, que va a ser como, digamos, el jefe de todos los demás, ¿sí? Tanto de los aristócratas, de la aristocracia, como del demos, del pueblo, ¿sí? Y va a ser el jefe guerrero, ¿sí?, y religioso de lo que va a ser posteriormente estas ciudades-estado que se van a formar. ¿Sí? Después tenemos a los aristoi, bueno, los dueños de las tierras, después tenemos medianos y pequeños campesinos, ¿sí? Tenemos que pensar que estas sociedades estaban los libres, ¿sí?, los no libres, que eran los esclavos, ¿sí? Dentro de los libres tenemos los que tienen privilegios, ¿sí?, que son las clases altas, y después tenemos los que no, que es el pueblo, y entre ellos tenemos a los campesinos libres que tenían alguna parcela de territorio, y después tenemos a otras personas que no forman parte, ¿sí?, de estos oikos o de estas unidades económicas, que son como los terapontes, los demiurgos y los tetes, que son como, prestan servicios, son trabajadores pagos, ¿sí?, no tienen tierras, entonces tienen que vivir a expensas de los aristócratas o de algún campesino que les pague, ¿sí? Y por otro lado tenemos los esclavos que no tenían ningún tipo de derecho, ¿sí?, y que por lo general era de alguna guerra que había quedado personas, de algún pueblo que había sido conquistado, o lo que vamos a ver más adelante es muchas personas que tenían deudas y van a caer como esclavos por deudas, ¿sí? Lo que yo quería explicarles, que me parece importante, que lo van a ver en el manual de Capeluz, ¿sí? En la página 131 está muy bien explicado, si lo quieren leer de ahí. Más adelante seguramente vayamos a hacer alguna pregunta o algo sobre este tema, porque es importante, ¿sí?, que habla de lo que era el oikos, ¿sí? El oikos era la unidad económica y social básica de la sociedad. Cada uno era independiente, ¿sí?, vivía mucha gente junta, pensemos, y el jefe era justamente el varón mayor de la familia, era una familia amplia, ¿no? No solamente la familia, sino también todos los que vivían allí y sus esclavos. O sea, había trabajadores libres y esclavos, ¿sí? Algunos eran partes del oikos, algunos por ahí trabajaban un rato y se iban. Este oikos podía ser aristocrático, ¿sí?, justamente de esta familia poderosa, que se medía justamente en la riqueza, en la tierra, en cuántos esclavos tenía, ¿sí? Y justamente el jefe de todas las familias, o sea, decimos, todos los oikos tenían un jefe. Entonces, el jefe de la familia más poderosa y más rica era el basileus, ¿sí?, que estaba por arriba de todo, y que era el que establecía leyes, ¿sí?, y iba a comandar justamente el ejército, ¿sí?, porque era guerrero. Y después tenemos por otro lado los oikos campesinos, ¿sí?, que eran más pequeños, tal vez alguno tenía un trabajador o tenía un esclavo, pero que se agrupaban más en aldeas, ¿sí?, y colaboraban todos ellos en el trabajo, ¿sí? Todos trataban de establecer vínculos, de ayuda mutua, y principalmente los aristocráticos, porque a través de los matrimonios podían tal vez ascender socialmente, ¿no? Otra de las fuentes, digamos,
importantes para trabajar este tema, justamente es Los trabajos y los días, que también es de Hesíodo, ¿sí? Que habla de los campesinos en esta época. Es como que Hesíodo le habla a su hermano Perses, y le dice que es muy importante trabajar, ¿sí? Pagar las deudas, librarse del hambre, tener una vivienda. Por ejemplo, el último párrafo dice, no dejes nada para mañana ni para pasado. No es el inútil en el trabajo quien llena su cabaña, ni el que lo difiere. La solicitud es la que aumenta la hacienda. Siempre luchando está con desventuras el hombre que demora su faena. O sea, le está recomendando justamente que trabaje, sí, que no sea inútil, que no deje nada para mañana, también porque existía una situación de decadencia económica leve, pero existía, sí, por todas estas guerras, estos problemas que hubo. Entonces la recomendación justamente era no caer en deudas y trabajar su tierra. ¿Sí? Entonces vemos un poco cómo era la sociedad, no solamente para la clase aristocrática, sino para la clase del pueblo. ¿Sí? Bueno, entonces justamente tenemos en esta organización política, ¿sí? Esta unión de los oikos, ¿sí? Formaban las gens, varios oikos juntos, y la suma de esas gens es lo que va a dar origen a las polis. ¿Sí? Acá tenemos este cuadrito, es el conjunto, o sea, la gens es el conjunto de las familias, y estas alianzas políticas entre las familias son los que van a generar esta polis. ¿Sí? Entonces es como el oikos justamente la base principal. Bueno, justamente se va a llamar oligarquía al gobierno de esta aristocracia, ¿sí? Porque es el gobierno de unos pocos, ¿sí? Después vamos a ver que en Grecia van a existir diferentes formas de gobierno. Una es esta, ¿sí? Que es el gobierno de la aristocracia, que se llama oligarquía, justamente porque los aristoi eran los que tenían el mayor poder y la riqueza. Vamos a ver que estas polis, ¿sí? O ciudades-estado, también van a ser independientes. Cada una va a tener sus leyes, su tipo de gobierno, sus instituciones, pero entre todas van a compartir el comercio y lo que ya tenían, que era la lengua, la religión y la cultura. Eso es lo que los va a unir y va a ser ese sentimiento que después lo vamos a llamar pan-helénico, ¿sí? Que es como esa helenidad, ¿sí? Que ellos se van a sentir parte de un todo, de alguna forma, más allá de que sean independientes todas las ciudades. ¿Sí? O sea, justamente tenemos la formación, ¿sí? De estas ciudades-estado, que va a tener una parte más alta, donde van a estar los templos para los dioses, que es la Acrópolis, que se ve hoy en día en Atenas, por ejemplo, y después va a tener la parte baja, donde van a estar los diferentes terrenos, el ágora, que lo vamos a ver posteriormente, que es el mercado, ¿sí? Las casas, y todas las parcelas alrededor de cultivo. ¿Sí? Bueno, para finalizar, vamos a ver justamente que para el siglo VIII esta edad va a finalizar, ¿sí? Y va a pasar, vamos a pasar a la edad arcaica, ¿sí? Porque se van a consolidar estas polis, va a crecer la población y se van a desarrollar diferentes sistemas de gobierno. Como últimos datos les quería mostrar que para el final de la Edad Oscura, ¿sí? Va a surgir justamente el alfabeto griego, ¿sí? Que tiene influencia en el alfabeto fenicio, ¿sí? Estas letras alfa, beta, gamma, muchas veces se utilizan para la matemática hoy en día, ¿sí? Pi, por ejemplo, omega, para que tengan una idea, que también tanto el griego como el latín, ¿sí? Son los idiomas base de lo que son los idiomas latinos, ¿sí? Que todos conocemos, el español, el francés, ¿sí? El italiano. Y después, por otro lado,
tenemos el tema de los Juegos Olímpicos, ¿sí? Que es justamente unos juegos que se van a hacer cada 4 años. Se hace desde el 776, muchos dicen por eso que ya desde ahí ya se empieza a hablar de época arcaica, ¿sí? Porque hay una unión entre las ciudades, o sea, un pacto de que no van a luchar, ¿sí? Cada 4 años, y los mejores guerreros van a ir a la ciudad de Olimpia, ¿sí? Por esos Juegos Olímpicos, y van a hacer diferentes destrezas, ¿sí? Que hasta hoy en día, como bien todos sabemos, ¿sí? Cada 4 años se celebran los Juegos Olímpicos en diferentes ciudades del mundo, ¿sí? Pero se toman como base estos juegos que existían, ¿sí? El más importante de todos era el pentatlón, que eran 5 actividades deportivas que realizaban. Estas actividades solamente las podían hacer los hombres, ¿sí? También parece ser que existían unos Juegos Olímpicos solamente de mujeres, pero los más importantes eran los de los hombres. También había otros juegos, pero estos eran, justamente eran dedicados a los dioses y eran los más importantes. Tenían también carreras de caballos, de velocidad, luchas, bueno, de todo, la verdad que era muy interesante, competían todos desnudos, ¿sí? Eso también porque ellos entrenaban ya así de por sí, pensemos que los griegos hacían como un culto a la belleza del cuerpo, entonces no tenían problemas entre ellos. Y finalmente los vencedores le daban una rama de olivo, como vimos en el video, ¿sí? Porque lo importante era la gloria, el honor, y ser el mejor. Y nada más que eso. ¿Sí? Y esto es lo que va a dar surgimiento justamente a este sentimiento panhelénico, ¿sí? Como una unidad en la cultura griega, ¿sí? Muy importante. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Se hizo un poquito largo. Quería cerrar justamente comentándoles un poco cómo es la actividad que vamos a hacer. ¿Sí? La idea es que sea un trabajo práctico grupal, entre 3 o 4 integrantes, que ustedes les pueden decidir quiénes son. Yo se los voy a mandar tanto esta presentación como un escrito con todas las pautas, ¿sí? La idea es analizar una película, una serie, si se animan un videojuego, porque la realidad es que en la actualidad hay muchísimo material que habla de este mundo griego, de la mitología, de los héroes. La idea es que investiguen, tienen 2 semanas para entregar este trabajo. Primero tienen que hacer una ficha técnica, diciendo más o menos el nombre, el año, quién lo creó, tanto sea una película, una serie. La serie puede ser un episodio, solamente una serie, de un videojuego también, ¿sí? Todo esto lo pueden encontrar en Netflix, YouTube, en diferentes portales de películas. Acá les estoy dando un catálogo, ¿sí? Para que tengan en cuenta, si encuentran algún otro, y tiene que ver con la misma temática que estamos hablando de los dioses y los héroes, griegos, no hay problema, ¿sí? La película de 300 no, porque es posterior, ¿sí? Lo vamos a ver después, más adelante, pero estos temas sí, ¿sí? Pueden ser que pasan en la actualidad con algunos elementos de la mitología o algo que esté ambientado en ese momento, ¿sí? Tienen, la verdad, hay muchas cosas, seleccioné lo que más me pareció que puede llegar a ir. Lo pueden ver en familia, es un lindo momento para aprovechar, ver una película en familia y aprender un poco de la mitología griega, de los héroes griegos, ¿sí? O algún juego que hayan jugado en algún momento con amigos también. Y por último, bueno, acá tienen las preguntas, ¿sí? La idea es un poco analizar esto que estuvimos viendo en estas clases, ¿sí? Del mundo griego, y cómo lo vemos a través de las películas, más allá de que algunas estén mejor hechas o no, o mejor ambientado. Esta idea, ¿no? De los héroes, de los villanos, de las características, cómo son las historias, ¿no? Y si les gustó y por qué les gustó, estaría bueno como una reflexión final para que me cuenten, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado la clase.
Cualquier consulta o tema que no entiendan, me pueden escribir, eso no hay ningún problema, ¿sí? Y bueno, el tema de trabajo práctico es en 2 semanas, así que tienen tiempo para hacerlo. Tratan de ver la película lo antes posible, hacer los grupos, elegir qué película van a, o serie o videojuego van a analizar. ¿Sí? Pueden utilizar herramientas de internet, todo es válido mientras cumpla con las pautas, ¿sí? Con las preguntas. Si quieren desarrollar un poco más o quieren solamente mencionar, no hay ningún problema, ¿sí? Así que bueno, espero entonces que, bueno, les haya gustado la clase. Fue bastante largo, porque hablamos de muchas cosas, tanto de lo social como de lo religioso, ¿sí? De las diferentes características, ¿sí? De la edad, de las fuentes, de la idea de Odisea, bueno, algunas cosas clásicas de este mundo griego, que es muy interesante de conocer. Así que bueno, los estoy viendo entonces la clase que viene. Espero que puedan realizar todos el trabajo. Y bueno, nos vamos a seguir viendo, que nos quedan 4 clases más, si Dios quiere. Así que bueno, les mando un saludo grande y seguimos en contacto.